Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Quienes saluda es el apóstol Héctor de Guzmán y a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este día tan especial que el Señor ha preparado para poder compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por toda la fortaleza y todas las cosas hermosas que el Señor está haciendo en este tiempo. La verdad que damos gracias a Dios que el Señor nos da esa bendición cada día, como dice su palabra, que Él renueva su misericordia cada día, cada noche, cada mañana. Quiero agradecer al Señor y compartirles una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. Esta palabra aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 11, dice la palabra del Señor: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones. Y levantarán y serán llamados reparador de portillo, para restaurador de calzada para habitar. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos da de poder recibir esta palabra preciosa, maravillosa, sabiendo también que esta palabra ha sido impartida para el pueblo de Israel en un momento muy necesitado del pueblo de parte del Señor, porque atrás de esta palabra que fue declarada de parte del Señor a través del profeta Isaías ha sido una palabra de fortaleza. Creo que el pueblo de Israel estaba necesitando esta palabra, el pueblo de Judá necesitaba esta palabra de fortaleza, de aliento, de ánimo para su vida en una situación tan difícil como también nos está tocando pasar a nosotros, pero sabemos que la palabra de Dios, como dice su palabra, son palabras de vida eterna. Y esta palabra que ha sido declarada a través del profeta Isaías, cuando Isaías le dice al pueblo de Israel, a Judá le dice el Señor: Jehová te pastoreará siempre. Y qué maravilloso y precioso de parte de Dios, verdaderamente, de poder reconocer, ¿no es cierto?, que es el Señor quien nos pastorea, quien nos guarda, quien nos ayuda y quien nos protege. Es el Señor quien nos da la fortaleza día tras día y la cual renueva su misericordia, dice, cada día y cada noche, para que podamos estar en pie delante de su presencia. Verdaderamente, cuando la Escritura, la palabra de Dios nos habla, cuánto podemos hoy en día declarar también esta palabra, como lo declaró también el salmista David, cuando el salmista David allí en el Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, y aunque ande yo por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara, su callado me infundirán aliento, y adereza mesa delante de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice la palabra de Dios que cuando el salmista comienza a declarar este precioso salmo, ¿sí?, que a través del Espíritu de Dios que reposaba en él, esa palabra ha sido una palabra que ha marcado en la vida de cientos hombres de Dios durante todo este tiempo. Y la verdad, qué lindo es cuando reconocemos al Señor y somos pastoreados por Él, somos verdaderamente guiados por el Señor, porque Él es quien nos pastorea, Él es quien nos guía, como el Señor Jesús mismo declarando también a sus discípulos, dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Por eso hay algo que nosotros tenemos que entender como pueblo, como iglesia del Señor, que el Señor está con nosotros. Él dejó una promesa muy grande, maravillosa: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y sabemos que el Señor está con nosotros, está para ayudarnos, está para bendecirnos, está para extender su mano a favor de nuestras vidas, porque dice que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Por eso hoy podemos testificar, hoy podemos declarar acerca de la grandeza de parte de Dios, cuán grandes cosas y maravillosa hizo el Señor con nuestra vida. Y verdaderamente, cuando estamos siendo pastoreados por el Señor, nos sentimos confortados, nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos sacia, ¿no es cierto?, como dice, de bien nuestra boca, ¿sí?, y nos llena de favores y de misericordia. Y si el Señor nos está pastoreando, no podemos olvidarnos de las grandezas y las maravillas del Señor. Lo que el profeta le declaraba al pueblo, decía: Jehová te pastoreará siempre, y en el día de sequía saciará
dice, ¿no es cierto?, tu alma. Verdaderamente hay vidas que no se sienten saciadas, no se sienten pastoreadas, hay personas que se sienten abandonadas, se sienten dejadas, se sienten olvidadas, como también lo sintió el pueblo de Judá, el pueblo de Israel también sintió que Dios lo había dejado, que Dios lo había olvidado, que el Señor ya se había olvidado de ellos, que ya no estaba, ¿no es cierto?, pensando en ellos. Pero cuál sorpresa es la palabra de parte del Señor, porque el Señor mismo allí en Isaías capítulo 49, cuando el Señor declara la palabra de parte de Dios, el profeta Isaías, en Isaías 49 dice la palabra, ¿no es cierto?, versículo 13, canta alabanza, oh cielo, y alégrate tierra, porrumpe en alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Se olvidará, ¿no es cierto?, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, y aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida, y delante de mis ojos siempre están tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores, tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos y mira todo esto, dice el Señor. Qué maravillosa es la palabra de parte de Dios, cómo nos alienta a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos puede abandonar nuestro padre, nuestra madre, puede abandonar a nuestros seres queridos, pero el Señor dice que Él siempre estará con nosotros, ¿sí? Se olvidará, dice, ¿no es cierto?, tu padre, se olvidará tu madre, y aunque tu padre y tu madre te dejare, dice que con todo Jehová te recogerá. Y aquí tenemos la promesa, la palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sintió ese vacío en su corazón, pero también sabemos que el vacío que sintió en su corazón fue la consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de la dureza de corazón, como la dureza de cerviz, como le decía el Señor. Pero la palabra de Dios aún vino a través del profeta Isaías, declarando esta palabra para levantamiento, para fortaleza, porque eso es lo que hace el Señor a través de su palabra, usando a su siervo, a su sierva, usando a los profetas, a los hombres de Dios, para declarar esta palabra de parte del Señor. Y esta palabra fue la palabra que golpeó y tocó el corazón de aquellos hijos de Dios, aquellos que, dice la palabra del Señor, que en su corazón ellos sentían, ¿no es cierto?, sentían ese dolor, sentían esa tristeza, se sentían olvidados por todas las cosas que ellos habían pasado. Hay algo que siempre viene a mi corazón, a mi vida, cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel, ¿sí?, y le muestra ese valle de huesos secos, y le dice el Señor a Ezequiel, esos huesos vivirán. Tú lo sabes, Señor, ¿sí? Profetízale a esos huesos secos, porque esos huesos secos vivirán. Y dice que le profetizó. Y luego dice la palabra de Dios que le dijo el Señor, ¿no es cierto?, profetiza que el Espíritu sople de los cuatro vientos. ¿Y qué pasó? Ocurrió que dice que se juntaron los huesos, y aquellos huesos que estaban secos recobraron vida. Y dice que como una gran multitud, como un ejército, se puso de pie, y el Señor le dijo a Ezequiel, ¿sabes quiénes son? Y Ezequiel le dijo, no, Señor, es mi pueblo Israel. Y fíjese que una de las cosas que por tantas pruebas, con tantas luchas, con tantas dificultades que el pueblo de Israel había pasado, el pueblo de Judá había transitado, ellos llegaron a pensar de que iban a ser, ¿no es cierto?, desaparecidos de la faz de la tierra. Pero qué sorpresa de parte de Dios que vino la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que la esperanza de aquel pueblo había desfallecido. Pero sabemos que el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona, el Señor no nos desampara, Él siempre está allí para ayudarnos. Por eso cuando el Señor dice, Jehová te pastoreará siempre, qué maravilloso es sentirnos pastoreados por el Señor, qué maravilloso es sentirnos abrazados, protegidos. Por eso el Señor, cuando Él habla en su palabra, ¿no es cierto?, dice, yo en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Qué maravilloso es esta palabra de parte del Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él, como la niña de sus ojos, el Señor nos cuida. Y sabe que hay algo más que la palabra de Dios nos habla. Dice el Señor que poco es para mí que tú seas mi siervo. Y hay algo que el Señor Jesús dijo, si guarda mi palabra, vos, ¿no es cierto?, si guardáis mi palabra, dice el Señor, ¿no es cierto?, y pedí lo que quiera que te será hecho. Dice la palabra de Dios que también que todo aquel que guarda la palabra de Dios será amigo de Dios. ¿Sabe que hay algo que quiero decirte en este día? Hay una bendición especial.
Hay una bendición especial la cual se está derramando aún en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el amor de Dios se está manifestando. Dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, ni el oído de Dios se ha agravado para oír. Sabemos que el amor y la misericordia del Señor se sigue manifestando cada día. Y dice que aún en la sequía, dice el Señor, Él saciará tu alma. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios es Jehová Jireh, Dios proveedor, dice la palabra del Señor. Él es el que provee todas las cosas, primeramente para el alma, para la vida espiritual. Él provee las bendiciones, ¿no es cierto?, materiales, económicos, físicos, familiares, en el área que la estemos necesitando. Pero en lo espiritual, Él es el único que puede llenar el corazón del hombre, el único que puede llenar el corazón de la mujer. El Señor dice: sin mí nada sos, lejos de mí nada podéis hacer. Y verdaderamente el hombre sin Dios nada puede hacer. La mujer sin Dios, la sociedad sin Dios nada puede hacer. Solamente el Señor puede sacar adelante, llevar adelante, ¿no es cierto?, en victoria a todos aquellos que confían en la palabra del Señor. Por eso en este día quiero compartirte esta palabra de parte de Dios para que confíes, para que te aferres, para que te tomes de estas promesas de parte del Señor y que te sientas pastoreado por el Señor, que sientas verdaderamente que el Señor te ha tomado de su mano, porque dice el Señor: no tema, no desmaye, dice el Señor, ¿sí? Así que este día es un día de victoria, un día de bendición, porque Él es el que va a saciar tu alma. Y qué hermoso es cuando nos sentimos saciados, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos saciados de parte de Dios, como dice la palabra: Él saciará tu alma, nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos, nos sentimos completos, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se contenta, ¿no es cierto?, de gozo, de felicidad, de alegría. Hay algo que la palabra del Señor nos habla y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que un corazón contento hermosea el rostro. Y verdaderamente cuando estamos recibiendo ese alimento espiritual, la comida de Dios, la palabra del Señor, recuerde que el Señor Jesús, cuando Satanás lo tentó, Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, amigo, quiero decirte en este día, sí, que el hombre no solamente vive, ¿no es cierto?, para satisfacer su vientre, para llenar su vientre, sino también dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si en este tiempo estás pasando por pruebas, por dificultades, necesitas la palabra de Dios, necesitas el alimento de parte del Señor, porque dice que Él saciará tu alma en el día de sequía, en el día de sequía. Y sabemos que cuando hay sequía hay preocupación, hay desesperación, hay tristeza, hay amargura, ¿no es cierto? Porque cuando hay sequía, pues porque no cae la lluvia, y cuando la lluvia no cae sobre la tierra no puede producir, la tierra no puede dar su fruto. Pero la promesa de parte de Dios dice que aún en la sequía dice que Él saciará tu alma. Quiere decir que el Señor es quien te va a confortar, el Señor es quien te va a satisfacer, el Señor es quien te va a dar esa fuerza para que puedas decir verdaderamente: mi Dios vive, ¿sí? Aunque esté en el polvo de la tierra, de allí me levantará. Y podemos confiar en la palabra del Señor. Aquí el profeta Isaías, declarando esta palabra, dice: Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, dará vigor a tus huesos. Y qué maravilloso es cuando la bendición de parte de Dios viene, ¿sí? El Señor toma el control de tu vida, de mi vida, cuando el Señor toma el control, ¿no es cierto?, de nuestro ser en una manera poderosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que allí es cuando verdaderamente declaramos, cuando nos levantamos y empezamos a declarar que el Señor es quien está dando vigor a nuestros huesos, nos está levantando, nos está dando esa fuerza, esa voluntad para seguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que también dice que seremos como huertos de riego, como manantial de agua, ¿sí?, y cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generaciones levantará, dice. ¿Sí? Y será llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Qué maravilloso es la promesa de parte del Señor. Mire lo que el Señor nos habla en este día, lo que el Señor nos comparte en este día a través de su palabra, lo que el profeta profetizó.
¿sí? Lo recibido de parte de Dios, ¿no es cierto? El portavoz del Señor declaró la palabra sobre un pueblo necesitado, sobre un pueblo que estaba afligido, pero vino esta palabra para consolarlo, vino esta palabra para hacerles entender que no estaban solos, que el Señor estaba. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿no es cierto?, le dijo al pueblo de Israel, hermano, le dijo el Señor que Él estaría siempre allí para guardarlos, para ayudarlos. Por eso sabemos que el pueblo de Israel ha sido el pueblo elegido por el Señor, escogido por el Señor, ¿sí? Por eso hay una protección divina, pero también hay una protección divina para todos aquellos que confían, para todos aquellos que creen en la palabra del Señor. En este día damos gracias a Dios por esta bendición tan maravillosa que el Señor nos da, esta promesa que verdaderamente levanta, ¿no es cierto?, nuestro espíritu, que nos da esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso quiero decirte algo de parte del Señor: la bendición de Dios se está manifestando, la bendición de Dios no se ha cortado, ¿sí? Por eso el Señor dice que tus puertas estarán de continuo, dice, abiertas, y no se cerrarán ni de día ni de noche. Es la promesa de parte de Dios, que las bendiciones de parte del Señor van a ser manifestadas sobre tu vida, van a ser manifestadas sobre tu familia, porque el Señor de gloria dice que Él va a saciar nuestras vidas, ¿sí? Él saciará tu alma, dice la palabra del Señor. Por eso hay algo que el Señor toca mi corazón en una manera muy especial, porque hay algo que en este tiempo está sucediendo en muchas vidas, muchos corazones, pero la Escritura, la palabra del Señor nos manifiesta algo muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor siempre trajo una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Conocemos acerca de esa palabra Isaías 60, cuando dice: levántate y resplandece, ¿sí? Y verdaderamente el pueblo necesitaba, ¿sí?, ser levantado, el pueblo necesitaba levantarse. ¿Por qué? Porque había decaído tanto, se había debilitado de tal manera que su fe se estaba, ¿no es cierto?, apagando, se estaba apocando. Pero vino la palabra de parte del Señor, y el Señor le trae una palabra de consuelo, y el Señor le dice: oí los que seguís la justicia, ¿sí?, y los que buscáis a Jehová, mirad, dice, la piedra de donde fuiste cortado, y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirá a Abraham, vuestro padre, a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, dice el Señor, ciertamente consolaré, dice, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto, dice la palabra de Dios. Su soledad en huerto, dice el Señor, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición. El Señor es tu pastor. Podemos hacer como dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar, ¿sí? Esta palabra de bendición dejo para tu vida, para que puedas meditar, para que puedas reflexionar, para que puedas levantarte, ¿sí? Dice que los muchachos se cansan y se fatigan, pero más los que esperan en Jehová, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que levantarán alas como el águila, ¿sí? Recuerda que somos águilas de Dios, recuerda que el Señor nos ha llamado para estar en lo alto y no en lo bajo. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: siempre estarás arriba y no abajo, ¿sí? Serás cabeza y no cola. Es la promesa de parte del Señor que vino sobre nuestras vidas. Y quiero decirte, para cerrar este mensaje de la palabra de Dios, esta palabra que podemos compartir, ¿sí?, que puedas sentir verdaderamente el abrazo del Señor, ese abrazo que Él te da. Por eso cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, en las palmas de mi mano yo te tengo esculpido, y como la niña de mis ojos yo te cuido. Sentite verdaderamente pastoreado por el Señor, sentite protegido por el Señor. Levántate, avanza hacia adelante, no te detengas,
no te detengas, no bajes los brazos. Él es la fortaleza de tu vida. Él es quien te renueva, Él es quien te ayuda. Él es quien te dice, mi siervo eres tú, yo te escogí, yo te puse nombre. Acuérdate, como le dijo el Señor al pueblo, sí, de la cantera de donde fuiste sacada. No te vayas a olvidar que antes de estar en la presencia del Señor, estamos olvidados de todo, de los amigos, de papá, de mamá, de la sociedad, pero de lo más bajo, de lo más vil, o del desierto, de la soledad, o de lo más olvidado, de allí el Señor nos llamó, de allí el Señor nos sacó. Por eso cuando el salmista David estaba pastoreando las ovejas de su padre, una de las cosas que él fue llamado por el Señor para estar delante de su presencia y para ser un caudillo, para ser pastor del pueblo de Israel, la cual conocemos la historia acerca de David, que fue llamado el dulce cantor de Israel, y el mismo David dijo, Jehová habló por mi boca hasta los últimos días de mi vida. Pero hay algo que el Señor le habló a David cuando él fue, ¿no es cierto?, reconocido, fue consagrado. ¿Para qué? Para que sea el rey de Israel. El Señor le dijo, acuérdate, ¿no es cierto?, de dónde te saqué, ¿sí? Acuérdate que fuiste sacado detrás de las ovejas. Y nunca tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Por más que hoy estemos en lugares altos, por más que hoy estemos bendecidos, estemos prosperados, por más que hoy tengamos un ministerio bendecido, fructífero, próspero, que hoy podamos declarar verdaderamente y contar las grandezas del Señor, ¿sí? Acordate que un día fuimos sacados de lo más bajo, de lo más vil, de lo olvidado de todo, pero allí estaba la mano del Señor. Allí estaba el Señor mirando por nosotros. Ahí estaba el Señor poniendo su mirada sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ya nos tenía predestinado, Él ya nos tenía elegido, Él ya nos tenía escogido. ¿Sí? Como le dijo el Señor al profeta, ¿no es cierto?, antes que te formase en el vientre de tu madre, ¿sí?, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta para las naciones. Verdaderamente hemos sido elegidos por Dios, hemos sido predestinados para estar en la presencia de Dios. Y acá a través de nuestras vidas, a través de tu vida, a través de mi vida, a través de todo lo que compartimos la palabra del Señor, otras vidas también sean bendecidas. Acuérdate que lo que por gracia nosotros recibimos, por gracia también lo tenemos que dar. Y sabemos que cuando nosotros damos lo que hemos recibido de parte de Dios, nos sentimos confortados, nos sentimos satisfechos, nos sentimos realizados. ¿Por qué? Por haber hecho una obra de bien. De no quedarnos, ¿no es cierto?, con lo que hemos recibido, sino que dimos esa palabra de parte del Señor. Por eso, cuando el Señor le habla al pueblo, una de las cosas que el Señor le dice, canta alabanza, ¿sí?, oh cielo, y alégrate. Y verdaderamente cuando uno está pasando por pruebas, por luchas, por circunstancias difíciles, lo que menos tiene la voluntad de cantar, ¿no es cierto? Pero acá no lo está diciendo el hombre, no lo estaba diciendo el profeta, lo estaba diciendo el Señor a través del profeta. Y el Señor estaba dando la orden, le estaba diciendo, comiencen ustedes, ¿no es cierto?, a cantar alabanza, ¿sí? Ordenaba el Señor. ¿Para qué? Para que empiecen a alegrarse, para que empiecen a prorrumpir en alabanza. Y sabe que cuando el Señor nos envía, dice la palabra de Dios, porque Jehová se ha acordado de sus pobres, y de sus pobres tendrá misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor vino, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios necesitaba consuelo, el pueblo de Dios necesitaba fortaleza, como hay muchos que lo están necesitando en este tiempo. Tal vez estás pasando por un momento difícil en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, pero quiero decirte que la mano de Dios está a favor de tu vida. Recuerda, el Señor es nuestro pastor. Recuerda que Él te ama y Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere extender ¿no es cierto?, una mano sobre tu vida. ¿Para qué? Para que veas verdaderamente lo precioso, lo grandioso, lo maravilloso que es estar bajo la protección divina de parte del Señor. Aquí la palabra de Dios nos declara en una manera muy especial, por eso me gozo en esta palabra. ¿Por qué? Porque la promesa no solamente es para ti, no solamente es para mí, porque una de las cosas que el Señor dice, Él te pastoreará siempre, y en el día de sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego, como manantial
de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generaciones, ¿sí? Y de generaciones, y levantarán y serán llamados reparador de portillo. Una promesa de parte de Dios, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, ¿sí? Que ellos van a ser participantes de la gloria de Dios, que van a ser participantes de la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a usar también a nuestros hijos para bendecir a las familias de la tierra, para bendecir, para animar, para alentar, para levantar a aquellos que están caídos. Porque dice que los tuyos, ¿sí? Los tuyos, tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos, ¿sí? Nuestros nietos, ellos, dice el Señor, los tuyos, dice el Señor, edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generaciones y generaciones. Qué tremendo. La verdad, qué maravillosa es la palabra del Señor, ¿sí? Hoy sabemos que la sociedad necesita un abrazo de parte del Señor, necesita el abrazo de Dios, necesita el favor de Dios, necesita la fortaleza, esa fortaleza que solamente Él la puede dar. Por eso damos gracias al Señor por este momento tan especial, y quiero animarte, quiero alentarte para que te tomes de la palabra del Señor, para que avances hacia adelante, para que verdaderamente puedas sentir esa confianza maravillosa que solamente la da el Señor. Acuérdate de esta palabra: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que el Señor te dé esa fuerza que estás necesitando. Para todos los amigos y hermanos que nos están escuchando, para todos aquellos que están del otro lado, quiero decirles que el Señor les bendiga en una manera especial. Sabemos que estamos pronto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están sucediendo, no es casualidad, ¿sí? Es permitido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya está profetizado todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y todo lo que está pasando. Pero hay algo que estamos anhelando y esperando, ¿no es cierto?, de parte de Dios, una gran cosecha de alma en estos últimos tiempos. Pero el Señor quiere que te tomes de su mano. El Señor quiere que tomes la palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para que seas participante de la gloria postrera. Que Dios te bendiga, y oro por tu vida, y que el Señor esté fortaleciéndote en una manera especial en todas las áreas de tu vida. Bendiciones.